Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. A menos de 2 meses del cambio de mando, el gobierno del presidente Gabriel Boric entró en su recta final reivindicando lo que ha denominado los 1000 logros de su administración: avance de pensiones, salario mínimo, reducción de la jornada laboral, ley Papito Corazón, entre otros. Pero también la contingencia obedece con los incendios forestales que afectan a diversas zonas del país. Para poder conversar en vivo y en directo sobre todo esto, tenemos a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, o sea, no bien con las noticias que están pasando, igual es triste. Sí, estamos con harto trabajo y harto despliegue, muy concentrados todos en las regiones que están siendo hoy día afectadas por los incendios que se siguen combatiendo, pero al mismo tiempo además atendiendo a los damnificados en los albergues, tomando las medidas necesarias para poder estar con la familia al mismo tiempo que el despliegue del Estado para enfrentar los incendios y alerta a todo además las situaciones que se están dando. Nosotros hemos reforzado harto el llamado a la ciudadanía a ser responsable, a denunciar cuando ven situaciones sospechosas, ¿no? Claro, como ya lo hay que pasó ayer en personas Angol. detenidas, exactamente. Así que harto esfuerzo en eso, pero también en otras tareas, porque el gobierno no puede parar de legislar, por ejemplo, no puede parar de abocarse a otras tareas que también son importantes para el país. Así que harto trabajo y con el corazón obviamente puesto con las familias afectadas por los incendios. Oiga, ¿cómo reaccionó el gobierno ante esta emergencia? Vimos anteriormente, hace semanas atrás, que se estaba preparando, que se preveía que esto podía suceder. Y efectivamente nosotros llevamos todo un plan de prevención de incendios forestales que se viene trabajando desde hace meses. De hecho, ya con anterioridad el presidente de la República había instruido un aumento del presupuesto de más del 160% de los recursos con los que nos encontramos cuando llegamos a la administración. Y ese aumento de recursos se ha traducido efectivamente en poder contratar y arrendar más aeronaves para el combate al fuego, en capacitar a más brigadistas, aumentamos las brigadas y los brigadistas para realizar cortafuegos, para combatir también los incendios. Hemos creado más unidades especializadas en la investigación de los delitos asociados a los incendios. Y por eso hemos tenido además toda una campaña de concientización meses anteriores, porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar una vez más a eventos complejos en materia de incendios forestales. O sea, tenemos ya la crisis climática, esto a nivel mundial ha generado más incendios forestales y veíamos además que particularmente este verano las temperaturas y las condiciones climáticas iban a generar el ambiente propicio para que cualquier chispa que se arrojara, una fogata en un lugar no permitido, ¿cierto? Una colilla mal tirada, produjera inmediatamente incendio forestal. Entonces, eso nos llevó a reforzar las medidas preventivas. Estuvimos desplegados en todas las regiones más riesgosas y a nivel nacional. Y bueno, lamentablemente, como dijimos, aquí se cruzaron dos elementos, las condiciones climáticas, pero también probablemente y muy probablemente la irresponsabilidad o incluso dolo del ser humano. Veíamos a la senadora Loreto Carvajal que rompió al presidente por el tema de la ley de incendios. ¿Se puede hacer algo en este último tiempo que queda? Sí, intervino en el punto de prensa, sí. efectivamente. Bueno, tenemos una ley de incendios que está con urgencia hace meses, llevamos 2 años tratando de sacarla adelante y ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado. Ustedes saben que nosotros ponemos la urgencia en los proyectos, pero no necesariamente eso obliga particularmente a la Cámara Alta, el Senado, a respetar la urgencia. Entonces, estamos con las urgencias puestas y no necesariamente las ponen en tabla para la votación en las comisiones o incluso en la sala. La sala depende mucho del acuerdo de los comités parlamentarios para que las urgencias se respeten y con ello, o sea, se respetan a través de ponerlas en tabla para su discusión y votación, ¿no? Y una de esas, lamentablemente, la ley de incendios, una ley que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la planificación territorial. O sea, cómo exigir no solo al sector público, sino que al mundo privado, tener cortafuegos necesarios para evitar que justamente a través de sus predios se propague con facilidad o rapidez el fuego. Entonces, ¿por qué no avanza la ley de incendios?
Bueno, a ver, eso habría que preguntarle a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión. Muchas veces hay Jimena diferencias, claro, la senadora Rincón, hay diferencias muchas veces en el contenido de los proyectos, pero lo que nosotros decimos es que eso no obsta que se pueda poner en tabla y discutir esa diferencia, incluso votarlas, ¿no? Pero esto de que esté paralizado por mucho tiempo, la verdad es que no es bueno para el país. Venimos del incendio pasado discutiendo la necesidad de avanzar en este proyecto y tenemos que lamentablemente esperar otro evento de estas magnitudes para recién volver a poner en discusión pública al menos la necesidad de esta ley. No deberíamos esperar a que otro siniestro suceda para poder despachar esta ley. El presidente le hizo un llamado al presidente electo, José Antonio Kast, de llegar a acuerdo lo más rápido posible en Sala Cuna Universal y FES. ¿Le haría usted un llamado a José Antonio Kast para que justamente se pusieran de acuerdo todas las bancadas en esta materia? Le hemos hecho un llamado a ejercer un liderazgo positivo en esta materia, constructivo, justamente porque creemos que no se puede seguir esperando, que no hay necesidad de esperar un cambio de gobierno, que inicie otro gobierno para retomar y resolver la discusión sobre la sala cuna, el derecho a sala cuna para padres y madres. Han habido conversaciones, efectivamente, desde la oposición han enviado otras observaciones, otras propuestas de modificación a las ya acordadas en los equipos técnicos con anterioridad en esta materia, pero obviamente nos preocupa que las propuestas tienden a instalar la lógica del voucher, de la posibilidad de que las familias terminen copagando, o sea, que no sea un derecho garantizado para padres y madres el acceso a la cuna, pero también que pueda de alguna manera flexibilizar demasiado las posibilidades de regulación de los estándares pedagógicos de las salas cunas. Ya hemos tenido otras situaciones donde hemos lamentado el fallecimiento de bebés porque están en salas cunas que no están regularizadas, ¿no? Que no tienen fiscalización, que están en departamentos de edificios que no tienen ninguna supervisión en ningún estándar, ¿no? Entonces lo que nos interesa no es solamente garantizar el derecho de padres y madres a que cuenten con una sala cuna y por lo tanto favorecer las condiciones de su inserción laboral, de tener empleo formal, con seguridad, sino que también a los bebés, o sea, que haya seguridad para los bebés y que la sala cuna no sea solamente una guardería, sino que sea un espacio también de desarrollo integral para los bebés. Entonces, se está en conversación, pero ponemos cierta alerta en que vemos que las propuestas están tendiendo a retroceder en el derecho de padre y madre al instalar esta lógica de la posibilidad de copagar o de lisa y llanamente pagar por la sala cuna, y por otro lado el que al no tener un control de la oferta de salas cuna, esto ponga en riesgo obviamente la seguridad y las posibilidades de desarrollo de los bebés. Ministra, están en el despliegue de los 1000 logros del gobierno, que es parte del contexto de la salida, y hay una pregunta a propósito de lo que sucedió con Gustavo Gatica que a todo el mundo inquieta, que tiene que ver con la ley Naín Retamal. ¿La ley Naín Retamal es un logro del que el gobierno debería estar orgulloso? Nosotros lo tenemos considerado dentro de los más de 1000 avances porque está en la agenda legislativa de los más 70 proyectos de ley que logramos sacar con acuerdo en el Parlamento. Fue una discusión muy difícil porque la ley, como lo dijo en su momento la propia exministra del Interior, Carolina Toá, venía como en la lógica muy de gatillo fácil y generó polémica esa frase, pero era porque efectivamente lo que se había presentado pasaba y corría el riesgo de pasar por encima de todos los derechos procesales y derechos obviamente de las personas, incluso de los posibles manifestantes. Entonces hubo que intervenir en esa ley para tratar de equilibrar lo más posible el resguardo de la función policial con el derecho o los derechos humanos de las personas. También pero sigue siendo una ley controvertida ahora que está en implementación y está a la espera, obviamente estamos todos a la espera de conocer la sentencia final del caso Gatica para comprender si es que efectivamente fue incidente o decisoria la ley para lo que fue la absolución. Hasta el momento dicen que no. Dicen que no, hay interpretaciones de abogados distintas, pero hasta el momento con la lectura del veredicto lo que hace la jueza es señalar que con la ley base de legítima defensa, o sea, la que existe previa a la ley Naín Retamal, se cumplen los 3 requisitos copulativos de la presunción de inocencia de esa ley anterior, ¿no? Cuestión que puede ser cuestionable o no, pero alude a esos 3 requisitos copulativos que estarían cumpliéndose. Entonces, da a entender que aún si la ley Naín Retamal
el veredicto hubiese sido el mismo. Pero bueno, no hay que adelantarse tanto, hay que esperar, insisto, la lectura de la sentencia final. Pero en materia de los avances de gobierno... Pero solamente un apunte. Uno no puede olvidar, y esto lo discutimos acá, que había un contexto para la aprobación de esa ley. Durante toda esta administración los temas de seguridad han sido empujados a una dimensión que por lo menos no reconocíamos. Y eso tiene que ver con una lógica de la sociedad y de incluso el mismo parlamento y las tensiones. En esa dinámica, haciendo un ejercicio sobre estos años en la vocería, ¿algo cambió con respecto a el proceso de delincuencia o los requerimientos de la sociedad respecto a esto? A ver, bueno, muchísimo. O sea, la sociedad pone en primer orden la agenda de seguridad y es la que permanentemente empuja no solo al gobierno, a los medios de comunicación, al Parlamento, a tener como principal preocupación el combate a la delincuencia, el crimen organizado. Ahora diría menos, porque ya no tenemos eventos como de orden público de gran magnitud, pero también respecto al orden público, con la necesidad de garantizar de mejor manera el trabajo y el despliegue de las fuerzas policiales, ¿no? Para conseguir este objetivo, ¿no? Que es la seguridad, que el combate al crimen organizado. Entonces, claro, las leyes y la legislación y el derecho nunca es 100% neutral. Siempre responde a las coyunturas, a las demandas sociales, a los debates que son de interés, al enfoque que tienen las sociedades. Y en este caso en particular, estamos en un contexto donde teníamos asesinatos de carabineros que habían sido muy seguidos, ¿no? Y donde se ponía mucho la atención en la necesidad de proteger la función policial o darle más herramientas para poder enfrentarse a la delincuencia. Una de ellas, yo me recuerdo que siempre se decía cuando un carabinero hace uso de su arma, que tiene más la potestad en términos de Estado, ¿no? El monopolio del uso de la fuerza, pero si del uso del arma de fuego terminaba alguien lesionado, inmediatamente pasaba a ser imputado, ¿no? Y lo que se decía, bueno, ¿por qué pasa inmediatamente a verse como alguien culpable, aunque imputado no significa culpable? Se decía, bueno, esperemos que avance la investigación para después luego arrojar si es que hay alguna responsabilidad de carácter penal y no inmediatamente pasar a ser imputado. Entonces, ese tipo de discusiones estaban en el aire, lo que llevó obviamente a la discusión de la ley Naín Retamal. O sea, Ahora, yo no olvido que había notas, perdón, en los medios, el lunes 29 de enero de 2024, corresponde un estado de emergencia en la región metropolitana por una excepción constitucional donde alcaldes pedían, según columnistas, por ejemplo, expertos en seguridad, uno en Bio, que acá leo solo por hacer el ejercicio, en ese contexto. O sea, a mí me parece que había un contexto normal, en el sentido como de empujar la conversación a un punto mucho más duro sobre el tema de delincuencia. Y yo creo que sigue de alguna manera esa necesidad incluso de los gobiernos locales, de los municipios, en muchos casos siguen señalando la necesidad de contar con presencia militar o declarar como especie de estado de excepción en sus comunas, ¿no? Porque, insisto, si la agenda de seguridad sigue siendo una agenda de primer orden, pero lo que yo creo que hay que lograr ir avanzando cada vez más como sociedad, entender que el combate a la delincuencia, el crimen organizado o el orden o la necesidad de asegurar orden público no puede entenderse como algo contradictorio al resguardo de los derechos fundamentales. Tenemos que lograr el equilibrio más sano posible de estas dos dimensiones, ¿no? ¿Y cree que su sector lo han entendido? Porque lo que pasó con la ley Naín Retamal es que se generó una polémica y usted se deja el gobierno con una coalición fragmentada. Bueno, es que la coalición todavía tiene algunas diferencias importantes respecto a cómo se dio esa discusión y los efectos que tuvo. Nosotros lo que le hemos dicho es que es importante que si bien se tengan esas diferencias, se puedan resolver y discutir en los espacios correspondientes, porque también la ciudadanía requiere la unidad del mundo de izquierda, la unidad del mundo progresista para seguir no solo defendiendo lo avanzado en derechos sociales, sino que también poder seguir avanzando aún más como país. En una línea progresista, en una línea de justicia social, en una línea de seguir tratando de equilibrar, ¿no?, lo que es el resguardo de la función policial con el resguardo y respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces,
Yo creo que es obvio que en una democracia, y también es sano que en una democracia dentro de las propias coaliciones existan diferencias, se puedan expresar esas diferencias, pero también se puedan procesar adecuadamente esas diferencias sin apuntar con el dedo al frente y decirle tú eres tal por cual, ¿Y se ¿no? procesaron de buena manera si es que termina con... Mira, yo llamaría a que ojalá esta discusión se pueda poner sobre la mesa, poner la pelota al piso y entender que hay un desafío que está por sobre todos nosotros y nuestras diferencias, ¿no? Que es la unidad del sector. Yo creo que recogí el otro día las palabras del presidente que me hicieron mucho sentido porque es lo que está a la vista, ¿no? Con la unidad se logró la reforma de pensiones. O sea, la reforma de pensiones es fruto de la unidad del progresismo. La reducción de la jornada laboral es fruto de la unidad del progresismo. El salario mínimo es fruto de la unidad. Sin la unidad del mundo progresista no hubiéramos conseguido nada de eso. Y hoy día la reforma previsional está beneficiando a millones de jubilados que están sintiendo que pueden por fin recuperar algo de dignidad después de décadas de espera, ¿no? Después de décadas de haber recibido una pensión miserable, ¿no? Que no le alcanzaba para poder costear la canasta básica, con suerte para costear los medicamentos, el pago de las cuentas de la luz. Y hoy día están recibiendo un aumento de pensión gracias a la reforma de pensiones que es fruto de la unidad del sector. Entonces, no perder de vista lo que podemos lograr cuando estamos unidos, lo que podemos lograr cuando sabemos procesar las diferencias que legítimamente tenemos, pero que al final requieren de alguna manera resolución justamente porque Chile y el pueblo lo necesitan. Entonces, yo creo que estas cosas pueden ser un aprendizaje para el sector si es que logramos procesarlas en los espacios correspondientes y no con esto terminar tensionando a tal punto las relaciones que generen una división que haga además a este sector más vulnerable o que lo termine debilitando para los desafíos que tenemos a futuro. Sobre esos mismos desafíos, ¿cuáles son los proyectos legislativos que buscan aprobar esta última semana? Wow, tenemos varios. Como lo decía anteriormente, el derecho a la cuna para padres y madres. Tenemos el subsidio unificado al empleo, que busca generar incentivos para la inserción laboral de mujeres, jóvenes y personas mayores. El proyecto que termina con el CAI, crea el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior para avanzar en la condonación total o parcial de las deudas por estudiar. Tenemos el proyecto de reforma de gendarmería, que ya tuvo la aprobación de su primer trámite en sala el día de ayer. Tenemos la reforma al sistema político, el sistema de nombramientos y los proyectos sobre inteligencia, para fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado en la persecución del crimen organizado y los delitos económicos. Así que es una agenda bien robusta y nos quedan estas 2 semanas, creo, de enero y luego las primeras de marzo antes de que termine el periodo de gobierno. Hoy estábamos conversando de la nueva ministra de Seguridad de CAS y decía que estaba de acuerdo con levantar el secreto bancario. Bueno, vamos a ver si es que eso se materializa realmente, porque por el momento no hemos tenido ese apoyo en el Congreso con las actuales fuerzas políticas de derecha que están representadas, ¿no? Sea del partido del presidente electo como de los otros partidos de su coalición. Ahora que se va a anunciar cambio de gabinete, ¿qué consejo le daría a la nueva vocera que posiblemente va a ser Mara Cedini? Sí, ¿alguna experiencia? ¿Algún consejito? A ver, bueno, yo no la conozco, la verdad, pero o sea que es harta sabiduría y templanza, porque creo que es de las tareas más ingratas que uno puede tener. ¿En qué se expresa la sabiduría? Porque hay que cuando uno es vocera, ¿qué es lo que tiene que enfrentar en el proceso, además de tener paciencia? Wow, varias cosas, pero sobre todo poder, ante los conflictos que son diarios, uno siempre espera que las tareas de comunicación sean lo que te quiten más tiempo de tu trabajo, pero al final el 80% tiene que ver con contingencias, cosas que resolver también internamente en el gobierno. Yo no sé si va a tener ella un rol en el centro como de gobierno, pero requiere mucha sabiduría poder ver el panorama siempre completo, respirar profundo,
2 pasos hacia atrás antes de salir a hablar. Eso requiere templanza y sabiduría, siempre. Así que, nada, pues yo no sé si va a ser ella, insisto, no la conozco, pero creo que para este cargo, independiente de quién sea, que asuma esta tarea, se requiere todos esos 2 elementos porque, insisto, esta pega tiene cosas muy bonitas. La comunicación un arte bello, me imagino que ustedes lo sabrán, y bien desafiante, pero también es bien ingrato, Sí. al menos cuando se es vocero o vocera de ¿Y gobierno. ahí le gustó ser vocera? ¿Ah? ¿Le gustó ser vocera como en el tiempo? A pesar de lo ingrato que es, sí me gustó. Creo que es, insisto, una tarea muy importante, es un desafío permanente, que uno siempre busca cómo hacerlo mejor. La comunicación no es fácil. Ustedes saben que, bueno, la mayoría de los medios de comunicación tienen líneas editoriales que son opositoras, evidentemente, al gobierno, y no es, aunque algunos crean que el aparato como comunicacional del Estado es muy grande, no lo es. Entonces, no es tan fácil poder hablar de las cosas positivas, por ejemplo, que hace el gobierno, porque en general todas las preguntas que te hacen todos los días son de aspectos críticos. No es como nos cuenta lo bien que funcionó esta política pública, esta ley, o los impactos positivos que ha tenido esta reforma que aprobaron. No se pregunta casi nunca de eso. Casi siempre es, o la mayoría de las veces es, ¿qué piensa de lo que dijo, que criticó al gobierno, que no sé qué, o cuál es el mea culpa, cuál es la... Entonces uno tiene que lidiar todos los días con preguntas o contingencias que son más bien críticas o negativas y no positivas. Entonces eso te desafía todos los días a poder buscar las maneras de llegar a la ciudadanía e informar a la ciudadanía por otros canales que no sean solo los medios tradicionales o los más como hegemónicos, ¿no? Se ha dicho que usted va a pasar a una segunda línea ahora. Es un buen nombre, ¿Se ha dicho? Lo dije yo misma. Lo dije, sí, Es un buen nombre para un en la podcast. tercera, sí. Segunda dije. línea. Segunda línea, un buen podcast. ¿Le Segunda gustaría línea. indagar en eso, en un podcast, algo así? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Mira, estamos con mucho trabajo. Ustedes saben que estos días han sido difíciles, complejos, las próximas semanas también. Entonces no he resuelto, no me he puesto realmente a pensar todo lo que viene para después de marzo, pero obviamente sí o sí pasar a segunda línea. Yo desde el 2011 es que he estado sin parar, básicamente en primera línea, y ¿Está ya cansada? tuve 2 hijos en ese trayecto. Mi hija mayor tiene 12 años, mi bebé va a cumplir 1 año ahora el 5 de febrero. Entonces creo que es sano también para mi propia trayectoria política poder pasar a segunda línea, que fue mi pretensión cuando decidí no ir a la reelección al Parlamento, porque quería obviamente pasar a una segunda línea, pero bueno, ganó el presidente Boric y me tocó la tarea de ser vocera. Pero sin lugar a dudas, pasar a una segunda línea y, como he dicho, buscar obviamente pega, trabajo, descansar. Así que es lo obvio. Para redondear, la gente en el sur está buscando respuesta y usted siempre ha dado un buen trabajo de vocera y ha permitido que la gente entienda lo que está pasando. ¿Algún mensaje o algo que es importante remarcar a esta hora? Sí, primero es que hemos estado desplegando todos los recursos del Estado que ya aumentamos considerablemente para el combate a los incendios desde antes del decreto de estado de catástrofe que hizo el presidente durante el domingo, es decir, que ya teníamos trabajos preventivos en la zona. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, de hecho, se dirigió a la región del Biobío 2 días antes para reunirse con las autoridades regionales, locales, comunales y además CONAF, Senapred, etcétera, justamente para evaluar los planes de combate al fuego y ver cómo podían irse enfrentando. De hecho, la madrugada del día domingo también tuvieron reunión, hubo COGRID nacional, hubo COGRID regional, para monitorear el despliegue de nuestros brigadistas en el combate al fuego y ver cómo iba evolucionando. Ahora seguimos desplegados al 100%, no solamente en la región del Biobío, Ñuble, y también ahora en la Araucanía, combatiendo más de 20 incendios, porque bueno, es una tarea que requiere mucha coordinación, mucho esfuerzo y mucha unidad, mucha unidad.
Como lo decía la vocería del día de ayer, tenemos el corazón puesto en las familias, pero toda la acción en el trabajo unitario y coordinado del Estado y la sociedad civil, eso implica necesariamente que la sociedad civil esté no solo atenta a las alertas SAE, sino que se informe a través de los canales oficiales, genere y disponga de las ayudas que quieran realizar a través de las instituciones, ¿no? Justamente para que este trabajo unitario no se vea debilitado, sino que solo se vaya reforzando. La articulación en los periodos de emergencia es clave para no duplicar funciones, para no generar estorbo en el desempeño, además de las labores del Estado en el combate al fuego. Así que el llamado a la responsabilidad y a la colaboración por las vías que están disponibles tanto para la entrega de donaciones como también para otro tipo de funciones de voluntariado, etcétera. Así que atento a los canales oficiales y insistir en esta campaña de educación cívica, ¿no? Que es no actuar con irresponsabilidad, no tirar colillas, no prender fuego en lugares que no están permitidos, ¿no? Menos cuando estamos con alerta roja o alerta amarilla. Eso es clave y fundamental porque estamos en periodos de calor y por lo tanto aquí la mejor manera para evitar otros focos de incendio y generar y evitar que haya en mayor sobrecarga laboral de nuestros brigadistas es que la ciudadanía actúe de manera responsable. Pero vamos a seguir acompañando a la comunidad, obviamente, todo lo que sea necesario en esta etapa de emergencia, pero también luego en la rehabilitación temprana, porque de hecho ya empezó con el levantamiento de las fichas FIDE y además con lo que son las viviendas de emergencia. Hoy día además se realiza la primera reunión de ayudas tempranas, entonces ya adelantamos esa fase. O sea, no solamente estamos combatiendo, sino que estamos en las coordinaciones para la entrega de ayudas tempranas a las familias damnificadas. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, invitados todos a acceder a la página de los 1000 avances, donde están más de 1000 avances en seguridad, en obras públicas, en educación, en salud, en transporte, en innovación y tecnología, para que la gente ahí pueda ver por área quizá de mayor interés cuáles han sido los avances de gobierno que van en directo beneficio a la familia y al país. Perfecto. Muchas gracias, ministra, por esta conversación esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.